Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Educación Pública, les damos la más cordial bienvenida a este sexto foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo en Educación Básica, región número 1, la cual es integrada por los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Baja California. Integran esta mesa de trabajo mis compañeros, la maestra Glenda Laura Escandón Siqueiros, el maestro Jorge Abraham Mejía Reina como relator, las maestras Teresita de Jesús Romero, Sarina Flores Mellón y como moderador, un servidor, Álvaro Mayoral Miranda. También contamos con el apoyo de nuestras coordinadoras de mesa, las maestras Melicia Castillo y María MacGregor Ajá, y a continuación, para hacer un proceso de lectura muy fluido, se les está ubicando en el orden de lectura en sus sillas, solicitándoles amablemente que nos apoyen, que cuando el primer lector pase a hacer uso de la voz, ustedes hagan el recorrido y le solicitaríamos a la persona que lee se vaya al último lugar a efecto de que cuando se concluya terminen tal como están, y esto nos facilita el proceso y poder cumplir en el tiempo establecido la lectura de todas las ponencias. También les comentamos que quienes deseen y traigan algún material de apoyo, un PowerPoint, lo pueden hacer, pueden instalarlo para respaldar su lectura con mucho gusto. Aquí en la computadora con la maestra Teresita de Jesús Romero, ¿sí? Y a continuación me permitiré describir la mecánica de trabajo de esta mesa. Cada ponente dispondrá de 5 minutos para su exposición, para lo cual hará uso de la voz aquí en el podio y podrá utilizar la proyección que traiga para respaldar. Solicitaríamos amablemente a aquellos compañeros que traen ponencias colectivas, designen a un responsable para su lectura y sea el encargado de la exposición. Dada la cantidad de participantes en las 7 mesas que en este foro se están llevando a cabo, es muy importante y les estaríamos solicitando amable y respetuosamente las 2 reglas básicas, ¿no? Respetar el tiempo de exposición, que será de 5 minutos, y el orden en cuanto a esa intervención, ¿verdad? Tenemos una mecánica muy sencilla. Mi compañera moderadora adjunta, la maestra Glenda Laura, mostrará a ustedes un tarjetón amarillo cuando ustedes estén alcanzando los 4 minutos de lectura, y el tarjetón rojo, es decir, el tiempo se ha acabado. Son las reglas básicas por respeto a todos nosotros. Les solicitaríamos amablemente. Este es un foro ciudadano abierto, tienen el uso de la voz, nada más lo que yo sí les solicitaría amablemente es el respeto al tiempo y al tiempo de todos. Por otra parte, al inicio de su intervención les pediríamos, si ustedes fueran tan amables, que nos proporcionaran su nombre completo y la entidad a la cual ustedes representan, a efecto de que nuestros compañeros de televisión educativa, que en este momento están transmitiendo en vivo el foro y posteriormente se edita la memoria, personalicen su participación con un cintillo y ustedes posteriormente puedan bajar la grabación editada y pueda verse de una manera muy correcta su nombre. Una vez expuesta esta mecánica, me voy a permitir dar lectura al orden de participación de acuerdo al registro de las ponencias, y quisiera poner a la consideración de los ponentes una muy amable y respetuosa consideración. El maestro Cuitagua Mata Plasencia, que aquí se encuentra, trae un problema de orden de salud, y si los ponentes, ustedes me lo autorizan, darle preferencia al maestro con que él inicie y seguiríamos el orden acostumbrado. Le pedí al maestro Cuitagua que me pudiera permitir hacer esta consulta, esta generosa consulta, la cual se agradece, y si ustedes así lo manifiestan, iniciaríamos con el maestro Cuitagua y posteriormente en el resto de la participación.
Pregunto a los ponentes, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. Muchas gracias, les agradecemos infinitamente. Muy bien. Entonces, estaríamos iniciando con el maestro Cuitláhuac Mata Plasencia. Posteriormente sería la maestra Janet Santana Ramírez, el compañero Ernesto García Bernal, Evelia Campas Ibarra, Netzahualcoyo Rey Santinín José, Reinaldo García Tepepa, José Roberto Ruelas Gastelo, Rosaura Rodríguez Romero, Enrique Armendáriz Gutiérrez Carlos, Claudia Judith Diarte Félix, Rosalba Pérez Adame, Jorge Enrique Barba Juárez, Yolanda Altamirano Jasso, Rosa Vázquez Arcos, Jorge Antonio García Romero, Juan Carlos Orozco Andrade, Joaquín Palomares García, Patricia González Rivera, Humberto Abraham Pérez González, Jaime Vega Martínez, Roberto Ortiz Pérez, Emma Alvarado Castillo, María Teresa Ortiz Landín, Jesús Cruz Martínez, María del Carmen Nájera Chávez, Susana Cristina Pérez Martínez, Saúl González Aguilar. Sería la lista de participantes. También quiero comentarles a aquellos ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, si hay alguna ponencia que no está registrada, pero la traen por escrito, les pediría que amablemente nos la hicieran llegar a la mesa. Ningún trabajo se descarta. La lectura obedece al registro que ustedes tienen y por respeto a la mecánica del foro estaríamos en este caso dando paso a las lecturas registradas, pero toda ponencia que se encuentre en esta área de trabajo, si ustedes al final nos hacen el favor de integrarla aquí al maestro Jorge Abraham, quien es el relator, nosotros tenemos la obligación de recuperar toda la información y la participación ciudadana que se encuentre en este momento. Muy buenas tardes, entonces cedería en el uso de la voz al maestro Cuitláhuac Mata Plasencia. Hasta que el maestro dice su nombre, entonces empieza. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos, gracias. Mi nombre es Cuitláhuac Mata Plasencia, soy maestro especialista de educación especial en las USAERES 10 y 11 de Mexicali. Traigo para ustedes una presentación denominada Programa de Seguimiento e Inclusión Integradora de Alumnos. Este programa, producto de una experiencia, sobre todo de algunos años, cuando trabajé en la Central Psicopedagógica de Secundarias de Ensenada, pero también en varias USAER de varios estados, desde hace unas décadas que tengo de servicio. Está dirigido esta presentación y este planteamiento a quienes alumnos, quienes por dificultades en sus procesos de aprendizaje presentan problemáticas de bajo aprovechamiento escolar y riesgo o antecedentes de reprobación y deserción de estos alumnos que andan a veces de escuela en escuela, sobre todo en secundarias, pero también en otros niveles. Saltándome un poquito, la que sigue. Esta propuesta intenta abarcar una atención psicopedagógica integral y personalizada a cada estudiante de educación básica que lo requiera, según sus necesidades educativas previamente determinadas y revaloradas entre sus maestros y padres o tutores. Planteamos aquí una efectiva atención con alta calidad y calidez, incorporando estrategias dinámicas y funcionales que antes han mostrado eficacia para que de una vez por todas dejen de seguir existiendo niños y jóvenes sin la oportuna y debida atención integral y el seguimiento adecuado a sus necesidades educativas. Nuestra propuesta es la vinculación profesional y ética, con una articulación efectiva, no solamente institucional como ya existe y formal, legal, digamos, sino una de más alta calidad, que implique e incluya una verdadera comunicación personal, respetuosa y asertiva entre profesionales de la educación, partiendo de un mejor trabajo colaborativo que se supere en calidad. Esta es la manera funcional
de prevenir, disminuir, atacar y evitar que crezcan las causas de la reprobación y la deserción, por lo menos que aumenten esas causas, por lo menos para atacarlas. Y sobre todo también un aspecto de atacar el desperdicio de facultades individuales y sociales de algunos alumnos sobresalientes, quienes también reprueban a veces por la falta de programas personalizados que canalicen sus habilidades. Es de justicia reconocer que esta tarea es cumplida desde hace años, pero solo en una mínima parte por actuales servicios de apoyo psicopedagógico de educación especial. Específicamente podría ser la reactivación de centrales de canalización psicopedagógica para alumnos de secundaria, donde existieron, como Ensenada, Mexicali, con una modalidad, y en otros lugares, pocos, pero sobre todo la SUSAER, por lo cual sería importante y necesaria una reorganización de estos servicios, coordinándose entre sí y concentrándose estas últimas, las SUSAER, en los niveles de preescolar y primarias y absorbiendo a los CAPEPS, que es la propuesta principal, salud, y enfatizando la comunicación y la coordinación de cada instancia de manera articulada y bien vinculada con las áreas de psicología, orientación y trabajo social de escuelas secundarias, incluyendo particulares. Es decir, que en un momento dado, esto es comentario, las SUSAER secundaria, que además son pocas, se podrían convertir en centrales de canalización psicopedagógica para alumnos de secundaria, por zona, según la cobertura y poco a poco, ¿verdad? En este sentido, la articulación y la integración entre niveles educativos que se lleva a cabo no deben ser solamente administrativas, requieren tener como objetivo prioritario el seguimiento integrador de la mayoría de alumnos. Implica que sea una articulación de calidad preventiva y con énfasis en un seguimiento personalizado en los casos que así se determine. El seguimiento funcional implica que se brinden con calidad y calidez los servicios de información, sensibilización, orientación, diagnóstico, canalización, apoyo, asesoría, mediación, tratamiento, atención y acreditación adecuadas a cada caso. Esto implica, más que nada, que dando suficiente importancia al servicio de seguimiento personalizado y profesional de un expediente psicopedagógico de cada alumno. El mecanismo concreto que proponemos consiste en la organización e implementación formal del servicio de seguimiento del expediente psicopedagógico a través de los niveles educativos y a través de los grados, y obviamente en este caso con las nuevas normatividades. En este contexto, lo más importante es este servicio de acumulamiento y clasificación de la información psicopedagógica significativa, la conservación y el seguimiento profesional de esta, y no solo la información estadística de calificaciones, sino de resúmenes de estudios y valoraciones psicopedagógicas y de evolución educativa de cada caso. Muy bien, maestro. Gracias. Muy amables. Si es tan amable, maestro. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la ciudadana Janet Santana Ramírez. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Janet, soy asesora de educación a nivel nacional de World Vision México. Nosotros, bueno, en esta ocasión vengo representando a Tijuana, trabajamos aquí con Pedregal de Santa Julia y Cañón del Sainz. Bueno, el título de esta mesa a mí me refiere a pensar primero, para nosotros, ¿quiénes son los principales actores en la educación? A lo mejor pensamos en mamás, papás, maestros, directores, supervisores, bueno. Y las niñas y los niños, y los jóvenes, los adolescentes, ¿cómo los vislumbramos? Tal vez en algún momento los percibimos solamente como actores fundamentales para alcanzar la calidad educativa, o solo son víctimas o beneficiarios de aquella educación que a ellos les toca. La niñez, la juventud, la adolescencia también tiene sus propios objetivos dentro de la educación. Ellos esperan percibir, o bueno, recibir más bien, una educación que les ayude a ser inteligente la cabeza, las manos, los pies. Esperan convertirse en personas amables, con el corazón suave, tranquilo y sin malicia, ser tolerantes, respetuosos,
poder mirar dentro de sí mismos, comunicarse con otros y establecer lazos de empatía y amistad. Entonces, mientras este jaloneo se da entre autoridades, profesores, padres de familia por la educación de la niñez, existen organizaciones como la nuestra, como World Vision México, quien ha optado por integrar a los niños y los niños, a los adolescentes y jóvenes, en la toma de acción por una educación de calidad. Nosotros, básicamente, pugnamos para que niñas y niños puedan ejercer su derecho de participación dentro de la sociedad, ofreciéndoles formación, acompañamiento, preparación. Y en este caso, esa es nuestra propuesta para este foro, que se considera a los niños y a las niñas como actores principales dentro de la educación. También proponemos que nos abran espacio a las organizaciones de la sociedad civil para que nos consideren como un actor más de la educación. Pues también tenemos preocupación por el bienestar de la niñez, por el desarrollo integral de ellos. Y bueno, una propuesta más que nosotros hacemos es, quisiéramos que en las escuelas se abran espacios donde se pueda festejar la culturalidad e interculturalidad, donde la celebración del idioma local, la libre expresión, el juego, la creatividad e imaginación tengan espacio. Todo lo anterior, con plena intención de que el niño desarrolle el amor por su cultura, por su sociedad, por su país. Promovemos también que dentro de las escuelas se abran espacios donde el disfrute a la lectura y despertar el amor por la lectura y por lo que el niño hace sea algo prioritario, más que medir si el niño lee, no lee, cuántas palabras lee, si comprende lo que lee. Pugnamos más por esta parte. Otra de nuestras propuestas es que se incluya dentro de las escuelas el desarrollo de habilidades para la vida en las niñas y los niños. Las habilidades para la vida que a fin de cuentas a los niños les proveen resiliencia para enfrentar aquellas situaciones a las que se enfrentan en su vida. Y con ellas, ellos van a poder aconsejar, solucionar problemas, tomar decisiones, protegerse a sí mismos de los riesgos psicosociales del día a día. Van a poder comprometerse con ellos mismos, con su familia. Van a poder entender y ejercer sus derechos. Una última propuesta nuestra es, quisiéramos que se lograra en las escuelas abrir espacios donde las niñas y los niños puedan solidarizarse a través de acciones de tutoría con otros niños. Esto a ellos les ayuda porque mediante sesiones de tutoría ellos pueden ejercer liderazgo, pueden formarse, pueden sentir ese empuje para apoyar a otros niños, pueden reconocer toda su potencial. Y bueno, finalmente, en resumen, nosotros queremos que niñas, niños, adolescentes y jóvenes y personal de organizaciones civiles seamos considerados también como actores dentro de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Por respeto al orden de registro, voy a mencionar los nombres de todos, de los 28. Sabemos que algunos están ausentes, pero por respeto a ese orden, tocaría el siguiente turno a Ernesto García Bernal. Evelia Campas Ibarra. José Netzahualcoyo Rey Santini. Buenas tardes, soy José Netzahualcoyo Rey Santini de Chihuahua. Tengo 20 años de experiencia en el medio rural y urbano, y cuando yo veía este tema, cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz, me imaginaba algo que fuera más real, que cambiáramos, no en su totalidad, pero sí de alguna manera no tan drástica, el modelo educativo. Más bien me refiero al estilo con los que los maestros, o la forma que los maestros se paran frente a un grupo y dan sus clases, ¿verdad?
que generalmente en estos 20 años de servicio, pues cuando he hecho observaciones en el medio rural y en el urbano, he visto muchas conferencias de los maestros con los niños. Entonces, a mí se me ocurría que ya es tiempo de que pongamos en práctica un modelo pedagógico vivencial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero, el aprendizaje es un proceso en el que se entrelazan varias dimensiones como las condiciones de vida, procesos psicológicos, experiencias de vida, educación familiar y escolaridad. Los enfoques socioculturales, como nos lo promueve la reforma educativa, parten del supuesto que las funciones mentales complejas tienen un origen social, están histórica y culturalmente situadas, como consecuencia, colocan la relación aprendizaje y desarrollo al centro de sus propuestas educativas. Las comunidades de aprendizaje se basan en la confianza, el reconocimiento de la diversidad y la disposición para compartir experiencias y conocimientos de todos sus miembros. En la comunidad de aprendizaje, el sentido de identidad se construye en el presente, pero incluye el pasado y el futuro, en la trayectoria hacia una meta. Se considera fundamental reconocer y considerar las experiencias y conocimientos previos de los miembros de la comunidad. Al mismo tiempo, se promueve el compromiso de la construcción activa de un futuro. Las comunidades de aprendizaje basadas en el derecho a la educación de todas las personas buscan respuesta a las necesidades y conflictos que surgen en las nuevas generaciones. La clave reside en el acompañamiento permanente que los educadores brindan a los alumnos y alumnas en el marco de un modelo pedagógico, investigativo, vivencial, intersencial y participativo, que tiene como base la educación experiencial. Ya se me fue. Por este modelo se entiende aquel que forma profesionales investigando con criterios intersenciales sus vivencias, actividades sociales o personales. Establece su pertinencia y procede a inventar lo que ha de constituirse en su reemplazo, actúa como un autor protagonista de la decisión para aprobarla y se convierte en un actor de su realización. En una evaluación permanente y redireccionamiento. Perdón, estoy un poquito nervioso. La actividad académica transcurre como una investigación formativa entre docentes y alumnos. Desde ellos se aborda la reproducción simbólica y significadora y su procesamiento, es decir, que cada sujeto dé una representación a los códigos sociales atendiendo a las preguntas: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué genera o determina su existencia? ¿Cuál es su estructura? Este modelo es vivencial por retomar las actividades sociales y en particular las personales, mediante las cuales presumen satisfacer las necesidades tanto materiales como espirituales. Intersencial, debido a que se seleccionan y ordenan nociones y conceptos por áreas de conocimiento y se descompone su significado en preguntas para profundizar la reflexión de ellos sobre las propiedades de las vivencias. También es participativo porque se pretende desarrollar las competencias para ser autor y actor de la toma de decisiones sobre las soluciones de los problemas cotidianos y lograr con ello la trascendencia. Por su lado, los facilitadores o mediadores del proceso pedagógico son el tipo de campo de saber formativo de tipo vivencial, constituido por actividades a partir de sus actos sociales, efectos, el acto administrativo, la toma de decisiones y la tarea de gestión, actos de bienestar y actos de trabajo social. Se convierten en campos singulares de acción investigativo y se abordan desde otro campo de saber formativo. Esta propuesta se articula con la comunidad de aprendizaje en donde se conjugan el abordaje de elementos personales, familiares y sociales, con el tratamiento de la dimensión académica, ética, estética, histórica, deportiva, recreativa, cognitiva, afectiva y corporal, lo que hace posible que este sea un programa integral y multidimensional, en el que se establecen espacios permanentes de reflexión que llevan a construir una dimensión humanista. Dentro de las ventajas que le veo a este modelo, pues tiene un enfoque preventivo, generación de nuevos horizontes que lo saquen de su zona de confort, tanto a maestros como a alumnos. Las experiencias cotidianas nos van a llevar a construir nuevos conocimientos, cuidar la seguridad propia y la de los demás, que eso lo hemos descuidado mucho, sobre todo en el estado donde yo vengo, ¿verdad? ¿Sí mencioné que venía de Chihuahua? Sí, bueno. En fin, esta es la propuesta que yo hago en esta mesa. Muy agradecido por ella y la aceptamos. Ha quedado registrado. Tocaría el turno de participar al ciudadano Reinaldo García Tepepa.
Tocaría el orden de participación al ciudadano José Roberto Ruelas Gastelo. Tocaría el orden de participación a la ciudadana Rosaura Rodríguez Romero. Buenos días. Buenos días. Mi nombre ya mencionado, Rosaura Rodríguez, vengo de sección 8 Chihuahua, maestra frente a grupo. La pregunta, ¿cómo organizar la escuela en la educación básica para que sea eficaz? Nosotros dentro de los grupos sabemos que se han aprobado muchos documentos, uno de ellos es la normalidad mínima, la cual se está llevando a cabo dentro de todas las escuelas, nuestros centros educativos. Me parece importante y relevante que se puedan incluir otros rasgos que realmente nos ayuden a tener un tiempo eficaz en nuestras aulas. Uno de ellos sería, como ya han mencionado, pero realmente no se lleva a cabo, la descarga administrativa. Somos presos todos los maestros de una descarga administrativa que merma el trabajo en el grupo. El objetivo principal, que son los niños, la enseñanza-aprendizaje. Otro de los rasgos sería la disminución de comisiones dentro de la escuela. Todos los profesores tienen comisiones que a veces quitan el tiempo de estar en la escuela porque tienes que cumplirlas, porque es un requisito que nos están pidiendo autoridades educativas. Ese sería uno de los rasgos que deberíamos disminuir. Son importantes, pero ahí se debería incluir a actores de la Secretaría de Educación Pública, padres de familia, la sociedad en general. Otro rasgo que creo yo importante es que dejemos de ser el medio de los estados, de los municipios, de hacer llegar campañas, proyectos que quitan ese tiempo de eficacia en nuestras escuelas. Son importantes, sí, lo sabemos, pero yo creo que hay otros tiempos y otros espacios y se debe organizar, se debe quitar ese tipo de prácticas en las escuelas y enfocarnos a lo que realmente nos compete, la enseñanza, el estar frente a los grupos. Creo también importante que no se nos debe coartar en los espacios de los centros, las reuniones que tenemos como centros de trabajo, no tener un lineamiento que seguir porque tenemos otras actividades, otras temáticas que nos competen con las necesidades de la escuela y las necesidades de los niños. Son rasgos importantes que yo creo que debemos de tener en cuenta. Organizar una organización escolar que garantice al máximo el logro de los aprendizajes de los alumnos. La escuela debe ser el centro del sistema educativo, por ello requiere que estas prioridades se traduzcan en acciones que permitan cumplirlas y hacerlas realidad, no solo queden como letra muerta. Y que sea la escuela nueva que todos queremos. La importancia de los maestros de grupo, que estamos frente a grupo y que tenemos hacia la sociedad, la debemos de valorar y de ser reconocida. Todos estos rasgos mínimos sabemos que no quedan solamente en nosotros, tenemos que incluir a la sociedad en general para que se puedan llevar a cabo y no solamente quede la carga en nuestras espaldas de los maestros frente a grupo. Sería mi conclusión, breve. Gracias. Muy amable, agradecemos la participación. Correspondería al ciudadano Carlos Enrique Armendáriz Gutiérrez. Adelante, maestra. Buenos días, mi nombre es María de Jesús Salas Coronado y vengo del estado de Chihuahua y mi centro de trabajo está en Ciudad Juárez, en una secundaria estatal. Nuestro tema de la escuela es la transformación necesaria para la organización del sistema educativo. En nuestro país han sido muchos los intentos, fallidos en su mayoría, que se han hecho para reformar la educación. Esta falta de éxito creemos que es debido en parte a la falta de continuidad y seguimiento y sobre todo a la ausencia de investigación a fondo sobre las bases pedagógicas de la educación y la necesidad educativa de la población. Las concepciones innovadoras de los espacios se deben adaptar a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada estado. La cultura forma parte del concepto educativo.
se pueden tomar ciertos elementos para crear mejores espacios que permitan ambientes de aprendizaje más activos y motivadores para los estudiantes. La construcción de nuevos espacios se debería considerar de manera específica aspectos tales como ideología, clima, materiales, tipos de suelo, resistencia de los materiales, optimización energética, luz natural. Pensar en la escuela como centro de desarrollo de un país implica desarrollar su autonomía, y el empoderamiento escolar significa no olvidar y volver a fortalecer el movimiento de mejora escolar que se ha iniciado en la escuela secundaria hace algunos años. Y nuestra propuesta es la siguiente: fijar un solo turno en los centros educativos, o bien que en cada uno de los turnos se disponga de un director para ambos turnos y un subdirector para cada turno. Esto permitirá que se organice el trabajo de mejor manera. Con ello se beneficiaría la civilidad, convivencia, paz y seguridad en los centros escolares. La descentralización de la planeación de la infraestructura escolar, ya que las condiciones climatológicas no son iguales en todo el país. Y sobre todo, que se nos dé autonomía para la elaboración de la ruta de mejora dentro de los consejos de participación escolar, ya que cada centro escolar necesita y tiene sus propias necesidades, por lo tanto, debe de ser el que elabore estas rutas de mejora. Y por último, incluir un equipo multidisciplinario en todos los centros escolares que garantice el éxito de nuestros alumnos en cada centro escolar. Los verdaderos cambios en educación van a ocurrir cuando los actores principales del proceso, con ellos nos referimos a las autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, comprendan qué deben de cambiar, para qué debe hacer las modificaciones y qué beneficios van a obtener con ello. De igual forma, seguimos puntualizando que mientras no haya una inversión sin precedente en la remodelación y construcción de espacios educativos, todo quedará como siempre en solo una reforma más, y no en la reforma que cambie positivamente el nivel académico de los niños y jóvenes de nuestro país. Y concluyo diciendo, todo cambio no es mejora, pero toda mejora sí es un cambio. Gracias. Muchas gracias. Corresponde la participación de la ciudadana Claudia Judith Duarte Félix. Corresponde la participación de la ciudadana Rosalba Pérez Adame. Buenos días, mi nombre es Rosalba Pérez Adame, soy asesor técnico pedagógico y maestra de educación primaria, aquí en Tijuana, Baja California. Una escuela nueva que nace de las necesidades reales del contexto, en el marco del tema, cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz. Por cuestiones de tiempo, voy a leer los considerandos y resolutivos. Cada colectivo docente pertenece a cada escuela, se moldea de acuerdo a las necesidades que presentan los alumnos de la comunidad en la que se encuentra ubicada. Y todos los acuerdos que se revisan en reuniones de consejo técnico se revisan en torno al contexto. Número 2. La normalidad mínima escolar está determinada en gran medida por las condiciones socioculturales de la población educativa y por el trabajo docente. Sin embargo, no se están considerando las funciones de las autoridades educativas como parte de los rasgos, limitando de esta manera su campo de acción, como si no influyeran para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Punto 3. Que el papel que desempeñan las autoridades educativas ha sido un tanto ineficiente debido a que las personas que dirigen los destinos de la educación suben a sus puestos sin un perfil o experiencia docente que los lleve a conocer la terminología que se maneja y lo que compete a la profesión, mermando su capacidad de respuesta ante los embates diarios que se presentan. Punto 4. Los salarios de interinos y maestros de nuevo ingreso no se pagan en tiempo y forma, además de que los gobiernos manipulan los presupuestos y no llegan a su destino como debe ser. Punto 5. Ha habido cambios en plan
y programas de estudio en los cuales los maestros se empapan de los tecnicismos propuestos. Sin embargo, sentimos que las autoridades educativas no lo dominan y en consecuencia no hay un seguimiento de lo propuesto y al final terminamos en una anarquía, cada maestro haciendo lo que puede por sacar avante a su grupo con o sin cambios de programas, por falta del seguimiento adecuado. Punto 6. Que la autoridad del maestro ha sido socavada por ponerla a consideración de terceras personas, al no poder reprobar a alumnos solo por cumplir con una meta educativa, poniendo al descubierto que hay muchos alumnos que no tienen atención por parte de sus padres, que nos llegan sin útiles escolares, con un descuido evidente, sin ser alimentados, alumnos que solo viven en sus casas sin padre ni madre que los atienda durante el día, porque ambos trabajan, si es que los tienen, expuestos a muchos peligros y los vemos en nuestras escuelas sin interés de salir adelante. Los pasamos de grado y en algún momento de su preparación se evidencia su ignorancia, a sabiendas que la raíz de los males no es solo la escuela, las autoridades educativas o la organización de una escuela. Punto 7, que las supervisiones no han estado funcionando con la eficiencia necesaria por la falta de recursos humanos y económicos para apoyar a sus mesas técnicas en realizar visitas de seguimiento, apoyo y capacitación a las escuelas correspondientes a sus zonas escolares. Punto 8, la falta de personal con el perfil necesario para desempeñar las funciones de secretaria, maestro de computación, aula de medios, educación artística, maestro bibliotecario o de intendencia, limita en gran manera el funcionamiento de una escuela, eficazmente, obviamente. La organización de una escuela requiere personal con el perfil necesario para atender las funciones encomendadas, el fortalecimiento del currículum a partir de la capacitación y actualización, fortalecer el cumplimiento de sus funciones con el seguimiento y el acompañamiento adecuados. Resolutivos. El dar un voto de confianza a los colectivos docentes para que determinen su ruta de mejora y en el mismo se incluya su formación continua, ya que dependiendo de la sociedad en la que se encuentre la escuela, serán las necesidades que reflejen los alumnos y a su vez se reflejarán las debilidades docentes que deban ser fortalecidas. Punto 2. Resolutivo 2, que también se apliquen rasgos de normalidad mínima a autoridades educativas, pudiendo ser preparación profesional, responsabilidad, cumplimiento del horario de trabajo, seguimiento de metas educativas, etc. Punto 3, que las autoridades como jefes de departamento, delegados y personal comisionado cuenten con una currículum reconocida en la sociedad educativa para que haya asertividad en la toma de decisiones. Que se regularicen los pagos a los trabajadores de la educación, sobre todo a interinos, y se vigilen las finanzas públicas, sancionando a las autoridades que incurran en el desvío de fondos. Gracias. Muchas gracias. Corresponde la participación del ciudadano Jorge Enrique Barba Juárez. Corresponde la participación de la ciudadana Yolanda Altamirano Jasso. Corresponde la participación de la ciudadana Rosa Vázquez Arcos. Corresponde la participación del ciudadano Jorge Antonio García Romero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Antonio García Romero, ingeniero civil, en representación de una ONG, Grupo Madrugadores de Mexicali. Se ha perdido mucho tiempo en querer culpar tanto la formación del niño, que debe ser originalmente por la familia. Sin embargo, la realidad es que en la mayoría de los casos no existe una relación familiar, no existe un patrón familiar. Entonces, para no perder tanto tiempo, la propuesta concreta es que la Secretaría de Educación Pública asuma desde el principio una responsabilidad mayor en ese sentido. Bien, la ponencia se titula Reingeniería Educativa.
Todos sabemos que para crecer como núcleo, población, ciudad, región, estado y o país, es indispensable tener una buena educación, ya que es la base de todas las acciones que el individuo realiza en la sociedad en que participa. Por tal razón, la base primordial para lograr una buena educación es la calidad de los maestros, y es a ellos a quienes solicitamos toda su comprensión y apoyo, para que hagan el mejor esfuerzo para prepararse lo mejor posible a favor de su persona, su familia y sus alumnos, ya que serán a ellos a quienes se beneficie con su aportación y, lógicamente, la sociedad y el país. El Grupo Madrugadores de Mexicali AC, preocupado por el bajo nivel educativo en el país, propone la reingeniería necesaria para elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos y el desempeño docente que conforman la educación básica del sistema educativo nacional. Actualmente, las estadísticas internacionales y nacionales nos ubican en niveles muy bajos, incluso con países que tienen mucho menor potencial económico que el nuestro, y viendo los recursos que en México se destinan a la educación, no es justo estar en los últimos lugares del nivel educativo del mundo. Esta realidad se demuestra en una baja participación docente debido a las carencias de cursos orientados a los procedimientos formativos y curriculares. Tal es el resultado de los concursos de plazas y de acreditación en exámenes nacionales para la actualización. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se propone lo siguiente. Primero, formación y actualización docente. Incorporar al marco jurídico la creación de institutos estatales de formación continua y superación profesional, esto como órgano público descentralizado y del sector y sectorizado al sistema educativo estatal. Deberá contar con programas de capacitación y actualización. Estos programas deberán ser oportunos, pertinentes y de mayor calidad para la formación inicial y docente en el servicio en lo que se refiere a la reestructura operativa y la instrucción para mejorar la técnica pedagógica y cognitiva. Segundo, plataforma educativa digital. Integrar una red escolar que enlace a todos los planteles de cada estado para compartir recursos, bancos de información, proyectos colaborativos, materiales didácticos y acceder a los beneficios de la sociedad de la información y hacer una aportación a los proyectos en materia de innovación tecnológica en educación. Tercero, participación social y consejos escolares. Estimular y fortalecer la atribución de los consejos escolares municipales y estatales con facultades más vinculadas en las políticas públicas. Evaluación educativa. Dejar de un lado tantas evaluaciones que se hacen políticas y crear una unidad de evaluación educativa con un órgano técnico regional de evaluación educativa que sea autónomo y con patrimonio propio, de modo que sea posible identificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y procesos del sistema estatal orientado al desarrollo de acciones para elevar la eficiencia y eficacia en los servicios educativos. Y quinto, escuelas de tiempo completo. El incremento de tiempo de la jornada escolar es urgente, ya que el currículum exige poner en práctica formas de trabajo didácticos distintas para que los alumnos utilicen el inglés como una herramienta de comunicación. Implementar como materia obligatoria el civismo en los 6 años de primaria, también como materia obligatoria del 5º de primaria al 3º de secundaria, cultura de la legalidad. Ingeniero, trabajar más en educación física y artística. Agotado, y en respeto a la regla que dictamos, agradecemos su participación. Está registrada la ponencia, disculpe. Corresponde el uso de la voz al ciudadano Juan Carlos Orozco Andrade.
Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer una pequeña participación. Mi nombre es Juan Carlos Orozco Andrade. Soy profesor de la Escuela Secundaria Estatal 3005 de la ciudad de Chihuahua. Vamos a hacer uso del karaoke didáctico, nada más para hacerles saber la siguiente propuesta. Por ahí queremos nosotros hablar de un programa de apoyo para padres de familia. Como todos lo sabemos, como maestros, como docentes que estamos frente al grupo, sabemos que la parte básica, fundamental de la educación es la familia. La familia responsable de socializar, de crear valores en los muchachos, en nuestros alumnos, ha perdido un poco o un mucho, por no evitar decir cómo son las cosas, ha perdido una parte fundamental de su función, que es crear en nuestros alumnos las motivaciones para que sean personas de bien, para que sean personas destacadas, triunfadores. ¿Qué pasa en nuestra escuela? ¿Qué es lo que vemos cotidianamente? Vemos nosotros que tenemos alumnos abandonados, tenemos alumnos huérfanos, tenemos alumnos que llegan sin comer, que llegan con sus ropas sin lavarse, que llegan desasiados, que llegan tristes a nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque ellos están solos en su casa, lamentablemente sus papás están en el trabajo, están siendo ellos formados, sus valores están siendo acrecentados por medio de medios de comunicación, internet, computadora, famoso Facebook, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como maestros, como profesores frente al grupo, sabemos que esta es una realidad que tenemos, sabemos que nuestros muchachos urgen la atención de sus padres. ¿Y qué dejó de hacer la familia? Como se los había comentado, lamentablemente la familia tiene que estar buscando el pan de sol a sol, no hay otra palabra, lo hace de sol a sol. Las madres, incluso las madres solteras, se esfuerzan muchísimo más que los padres de familia. El padre cumple nada más con su quehacer laboral y la madre lamentablemente tiene que hacer su quehacer laboral y llega a hacer su quehacer doméstico. No tiene horario, entonces no hay tiempo de atender a los jóvenes. Pero sí es importante recalcar, bueno, no es una culpa total de la familia, pero sí es importante retomar, innovar lo que tenemos que hacer los padres de familia en nuestro hogar. Yo hago una propuesta de un programa multidisciplinario. Creo yo que es una propuesta que ya se ha escuchado mucho referente a ella, ¿verdad? En el caso de Chihuahua hemos tenido escuela para padres, pero se ha quedado un poquito ahí en el aire, no ha sido lo efectivo, lo que en realidad necesitamos. El programa multidisciplinario, el primero de ellos es promover la asistencia de los padres y madres a la escuela. Es importante que los papás estén en las escuelas verificando qué es lo que están haciendo sus hijos, qué hacen y qué dejan de hacer en las escuelas. La propuesta sería la siguiente: por medio de algún convenio con los grupos empresariales o los 3 niveles de gobierno, se le permitiera a los padres o madres de familia asistir cada 15 días a verificar cómo están trabajando sus hijos en la escuela, qué es lo que están haciendo. También cuando se tenga por ahí alguna entrega de boletas, nosotros entregamos boletas y sabemos que no van los papás y sobre pretexto de que están en el trabajo. Yo creo que una manera efectiva sería que se le permitiera también al padre de familia y el padre comprobara que fue a recibir su boleta por medio de la misma boleta. En la boleta se puede imprimir la hora y día en que se hizo entrega y así justifique su inasistencia o su cambio de llegada. Bueno, el tiempo es muy corto. La idea sería promover ante los padres de familia que retomaran esa función, que retomaran los valores que deben tener ellos, que no nos dejen a los maestros el quehacer
de los muchachos como si fuéramos ya nosotros los responsables o los padres de los alumnos. Cada maestro de nosotros nos convertimos en padre de cada uno de esos alumnos, pero sí es importante que los padres de familia, por medio de un programa, se motive y se les enseñe en cómo deben manejar las situaciones diversas de sus hijos adolescentes. No sabemos cómo manejar, no sabemos también nosotros como padres cómo manejar ese tipo de situaciones. En general, les digo, sería motivar la participación de los padres de familia en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al ciudadano Juan Carlos Orozco Andrade su participación. Corresponde la participación del ciudadano Joaquín Palomares García. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo tengo plaza de director de primaria y catedrático de medio tiempo en la Escuela Normal del Estado de Sonora, comisionado actualmente en la representación sindical de la sección 54 de mi estado. El tema que registré como ponencia se refiere a un aspecto muy básico de nuestra estructura educativa y es sobre la jornada laboral del director de primaria y preescolar. Tanto en Sonora como en varios de nuestros estados, siempre hemos peleado o mencionado una falta de despegue entre la plaza de maestro de grupo y la plaza de director, sobre todo en lo económico. Hay otras figuras dentro de la función directiva y de supervisión que que hay un despegue marcado, para no ir muy lejos, que es la figura de supervisor y jefe de sector, ¿no? La compatibilidad que se maneja para todas esas plazas, todos esos puestos es muy diferente. No hay una diferencia entre el maestro de grupo y el director, y sí hay una diferencia muy fuerte entre director y supervisor y jefe de sector. La propuesta va en ese sentido, que se reconozca ya de una vez por todas, sobre todo aprovechando esta transformación que las leyes secundarias y la reforma educativa han provocado, para que con todos los fantasmas, ¿no?, que se manejan por todas esas transformaciones legales, se aproveche para reconocer de una vez la figura del director y su función. Ya hubo, esto lo escribí pues obviamente antes de la última negociación que se tuvo entre CEP-CENTE, y ahí ya se maneja un porcentaje de despegue en lo económico por fin, ¿no?, ya autorizado a nivel nacional de un 22.72%, que en su momento ya conocen o les harán conocer sus representaciones sindicales. Pero ya en lo académico, en lo formativo, en lo operativo, en el aspecto meramente educativo, la figura del director actualmente es muy exigida, muy exigida. Todos los referentes que yo tuve a bien investigar y los anclajes teóricos que vienen en las referencias y en el texto de la ponencia, se refieren y hacen alusión mucho a las funciones de liderazgo que debe esgrimir y debe demostrar un directivo. La responsabilidad social, legal, administrativa, ante los padres de familia, ante los medios de comunicación, crece inmensamente a medida que van pasando los tiempos. La figura de director es muy exigida, la jornada laboral pues no tiene, ¿no? Le pagan lo mismo que un maestro, pero la jornada laboral es más extensa, su responsabilidad es muy grande, y deben responder al puesto al que quisieron acceder en su momento. Nadie llega porque lo imponen o porque lo obligan, todos llegamos a directores porque escalafonariamente ganamos el derecho de serlo y tuvimos la intención y el deseo y el anhelo de ser directores. Tenemos una experiencia empírica al respecto, no hay escuelas para directores, ¿no? A veces hasta por imitación o modelaje. Sin embargo, es muy importante, muy respetable la figura del directivo y es hora de que se le reconozca. La ponencia de eso versa. Al final, concretamente, pido, exijo, propongo que ya se despegue y se vaya, ¿por qué no? ¿No? De 20 horas de compatibilidad a 48 como un supervisor. ¿Por qué no? En secundaria, el maestro de horas, tú puedes tener 20 horas en secundaria, ganas una supervisión y te vas a 48. Mi referente es Sonora. No sé si en todos los estados estemos iguales, pero somos parecidos. Básicamente, eso es mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana Patricia González Rivera. Quisiera hacer una pausa nada más para poner a consideración de la mesa
Al inicio, la mecánica decía que si existían algunas ponencias que no estaban registradas, pero que traen el escrito, se iban a recuperar por la relatoría para integrarlas. Pregunto a la mesa si existen ponencias escritas que en este momento las compañeras coordinadoras de mesa, la maestra Mericia Castillo y María MacGregor, están recorriendo. Si ustedes traen alguna ponencia escrita en este momento que la íbamos a recuperar, les voy a pedir a mis compañeras que registren y me pasen, y por respeto a los maestros a los ciudadanos, perdón, que han hecho su registro, cederíamos el uso de la voz y la lectura posteriormente, si así lo deciden. Muchas gracias. Toca el uso de la voz al ciudadano Humberto Abraham Pérez González. Yo sí traigo por ahí una presentación. Buenas tardes o buenos días, no sé ni qué hora son, pero bueno. Mi nombre es Humberto Abraham Pérez González, soy supervisor escolar de la ciudad de Chihuahua y bueno, estamos ahora aquí para presentar nuestra ponencia. Mientras sale por ahí he escuchado yo a la maestra Alba, la subsecretaria, que menciona muchísimo que se han dado reformas educativas y esas reformas educativas no han aterrizado porque no han sido acompañadas con una reforma legal, una reforma constitucional. Y en esta ocasión se menciona que esta reforma, como va acompañada con esa reforma constitucional, es lo que va a permitirla aterrizar, que se llegue y se concrete esta reforma educativa. Bueno, en ese sentido, el tipo educativo en educación básica que nos corresponde, de la mesa 3, bien se menciona cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz. En el subtema 4, el andamiaje, en el sentido de la violencia, acoso escolar, desatención familiar, bajo rendimiento escolar, en fin. Nosotros tenemos un antecedente que ya se llevó a cabo, que viene siendo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Menciona ahí, dice esa situación, es un marco normativo general que rige la vida de la escuela de educación básica con el fin de que las autoridades dispongan de parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles y se establezca con claridad deberes y derechos de los maestros, padres de familia y alumnos. ¿Y esto por qué lo subrayo? Porque ahí se deriva el cambio a lo que viene siendo a los consejos de participación social. Bueno, este mismo referente lo tomo yo para que se legisle, si le damos más adelante, bueno, aparte del acuerdo 716, en sus incisos F y G, donde se menciona propiciará la colaboración de los maestros y padres de familia en los programas relativos a salvaguardar la integridad de educación plena de las y de los educandos. En el inciso G, fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad con especial énfasis en evitar conductas y agresiones entre los alumnos y desalentará entre ellos las prácticas que genere violencia. ¿Pero cómo? Ya hemos escuchado mucho que propiciará, fortalecerá, invitará, todos esos verbos en el sentido de que hay que motivarlos y estimularlos. Pero eso no va, como ella bien lo menciona, si no hay una norma legal que sustente el cambio, nada va a pasar en esto que ha sucedido en lo subsecuente en estos cambios educativos. Adelante. Bueno, perdón. El diagnóstico que tenemos, ya se mencionó aquí, que los seres humanos es cambiante, la sociedad en sí es cambiante, pero el gran problema, dice, sobre todo es preocupante porque la escuela no ha sido o no ha escapado a esa problemática. Tan así que estamos viendo hace unos 2 días en Tamaulipas, acaba de fallecer un alumno por el bullying. ¿Y qué sucede? No hay nada normativo que hasta ahorita obligue, y se le pregunta al secretario de Educación, ¿qué va a pasar con esos alumnos? Esos alumnos dicen, van a continuar su ciclo escolar. Creo que es una bofetada para los padres de familia, aquel hijo que falleció. ¿Qué es lo que sucede cotidianamente en nuestras escuelas? Que estamos saturados de fichas informativas de niños agresores, ¿sí? Y luego se recomienda nada más que lo lleven con el psicólogo. Ya aquí yo no me quiero meter en la situación que ya los compañeros me antecedieron, que por las carencias económicas se desatendió la cuestión
familiar, se deja a la escuela como tutora total de la educación de los hijos. Y no voy a hablar nada más de aquellos que les falta la atención de los padres de familia, sino a los que les está dando la atención de padres de familia o a los que solapan los padres de familia. Esto debe ser integral, no nada más a los que les falta, ¿sí? En ese sentido, ellos manejan que dejan fuera el acompañamiento, pues, en el carácter educativo a los hijos. Adelante. La propuesta es legislar en el marco normativo que rige la vida de las escuelas de educación básica para que disponga de parámetros y así delimitar responsabilidades y sanciones a padres de familia y alumnos como actores en la calidad de la educación cuando no se cumpla o se infrinjan sus obligaciones, como en Estados Unidos, está reglamentado. Aquí tenemos el temor de hacer ese tipo de situaciones, pero mientras no se acompañe con un marco jurídico, el invitar, estimular, solicitar, jamás va a aterrizar. Es tonto. Muchas gracias. Corresponde la participación del ciudadano Jaime Vega Martínez. Corresponde la participación del ciudadano Roberto Ortiz Pérez. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Roberto Ortiz Pérez, soy secretario de Investigación e Innovación Pedagógica del Sindicato Estatal de Trabajadores de Educación en Baja California. El trabajo que llevo a cabo con mis compañeros aquí presentes del sindicato es cómo orientar la dirección escolar en secundaria. Y aquí podemos hacer unas preguntas. ¿Qué es lo ideal y qué es lo real? Lo ideal es tener una situación de una escuela y lo real es que tenemos otra situación. Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo interactúan los elementos que están presentes? ¿Y para qué? ¿En qué condiciones se adquiere la dirección escolar? ¿Qué condiciones educativas están presentes para que los directores desarrollen su función directiva con distintos estilos? ¿El estilo de dirección tiene que ver con su formación o está relacionado con sus características personales? Sabemos de antemano que dentro de los aspectos más importantes y relevantes se está generando una directriz de cómo administrar una escuela. Pero se nos está olvidando la parte fundamental. Si administramos un recurso de una escuela como un inmueble, tenemos también un recurso que se llama ser humano, que se llama alumno, padre de familia y nuestros compañeros docentes. En este sentido, también podríamos definir en primera instancia qué tipo de director requiere la secundaria. ¿Requiere un líder pedagógico o requiere un líder administrativo? La autoridad no ha definido esa situación. Y es algo muy importante porque cuando se genera una especie de deficiencia o un mal resultado, el culpable o los culpables son los directivos, los profesores y los alumnos. Y la autoridad no tiene ninguna responsabilidad al respecto. En esta forma, podemos señalar también que otras actividades que se manejan del tipo normativo nos generan una maraña de actividades administrativas. Tenemos que las escuelas tienen el programa Escuela de Calidad. Tenemos varios años, ya está en la etapa 21. ¿Qué tanto se ha generado de beneficios a la educación el haber tenido tantas etapas de Escuela de Calidad? Baja California tiene lo que se llama Beca Progreso. Yo como director de una escuela secundaria en el ejido Pátzcuaro, en Mexicali, Baja California, tengo que gestionar los recursos por fuera, no con Beca Progreso, por fuera, para poder hacerme de situaciones y apoyar mi escuela, junto con la comunidad del ejido Pátzcuaro. Y la autoridad, para encontrarla a veces batallamos. Entonces, si ese directivo que está trabajando, muchas veces, hace rato lo señalaba un compañero, lo obtenemos por escalafón, pero también hay dedazo, también hay influyentismo, pero no lo quiere reconocer la parte de la autoridad educativa. Cuando lo reconozca ese tipo de errores y ese tipo de fallas, vamos a mejorar nuestro proceso educativo también en ese aspecto. Es evidente que para aplicar acciones
se debe de llevar a cabo capacitaciones reales. No hacer simulaciones en las cuales nos tienen en un cuarto y que nos dicen hay que leer esto, hay que escribir esto y ya nos capacitamos. La capacitación no se da así. La capacitación se da sobre la marcha. La mayoría de los que no fueron buenos subdirectores, es difícil que lleguen a ser buenos directores. Y si no fueron buenos directivos, es difícil que lleguen a ser buenos inspectores. Sin embargo, si la misma autoridad está solapando el que no se genere por intereses personales o porque están comisionados en diferentes partes, en la parte oficial o la parte sindical, pues no conlleva ni genera buenos beneficios a ese punto. En este sentido, hay una propuesta que señala Teixidó, que él señala los siguientes componentes. Para los directivos, en el aspecto administrativo, para él es importante el saber. También es importante el saber hacer, el saber estar, el querer hacer y el poder hacer. Pero dentro de esos aspectos que acabo de señalar, de acuerdo a este personaje que fue uno de los que estuvo en España para manejar la administración de escuelas, también se provienen una serie de competencias que son, para este perfil de directivo, son la adaptación al cambio. Hay muchos directivos que no se adaptan a los cambios. La autogestión, la autonomía, el compromiso ético, que entre nosotros mismos no lo hacemos. Comunicación, control emocional, desarrollo personal, desarrollo profesional, de colaboradores, energía, etcétera, etcétera. Por mi parte es todo y muchas gracias. Agradecemos la participación del ciudadano Roberto Ortiz Pérez y corresponde el uso de la voz a la ciudadana Rosa Emma Alvarado Castillo. Buenas tardes, soy Rosa Emma Alvarado Castillo de la ciudad de Chihuahua. Mi propuesta va encaminado a la mesa 3, en donde dice cómo organizar la escuela de una educación básica para que sea eficaz. El subtema: la escuela, el centro del sistema educativo, transformaciones necesarias en la organización del sistema educativo. Y yo me retomo el video que nos mandaron ahora con los nuevos CTE, en donde la maestra Alba Martínez menciona el centro de la escuela es lo que puede lograr la transformación educativa. Y decimos, ¿quién es el centro de esa escuela? El centro de esa escuela es el director. En él centra todo lo que sucede en esa escuela. Él dirige, él coordina, él organiza, él gestiona, él planifica y sobre todo aplicar la normatividad, que para nosotros es muy difícil en ocasiones por las circunstancias que se deben de dar. Pero nosotros hablamos de los directivos, hablamos de los supervisores, pero ¿cuándo hemos pensado en una verdadera formación para ellos? En todas esas 4 niveles que son pedagógico, organizativo, administrativo, de participación social, y yo agrego psicológico, animación sociocultural y sobre todo conocer bien la normatividad, porque de otra manera no vamos a poder ejercer una función directiva adecuada. Debemos, para hacer todos esos cambios, querer, amar nuestra formación, ser verdaderamente con una ética profesional, sobre todo crear ambientes gratos, un cambio de actitud positiva, un cambio de cultura escolar y sobre todo, ahora que lo que nos pide la nueva reforma, cambio de cultura de participación, en donde todavía no estamos dando la participación a nuestros padres de familia. Esto está sustentado en buscar una calidad educativa. Así es mencionado en el artículo 73, igual lo refuerza el artículo 3 constitucional en su fracción 3, en el manual de directivos que todos conocemos y ahora en todas las guías que nos han mandado del Consejo Técnico, en el acuerdo 592 y en la Ley General de Educación en el artículo 2 y 3. Igual, queremos una nueva reforma educativa. Pero, ¿qué pasa? Formar esos líderes que quieran esta profesión, que sean una ética profesional y comprometidos. Esto ya es un análisis de una investigación educativa de antaño. Es desde la década de los 70, en donde siempre se ha buscado la eficacia escolar.
pero ya tenemos que decir, existe ya casi un siglo de ese seguimiento. Entonces, el director debe de ser un auténtico líder. Debe de ser un animador para sus colegas y sobre todo comprometido para mejorar una calidad educativa en nuestro proceso de enseñanza. Mi propuesta es dar no talleres como los estamos dando, no cursos, darle un giro, porque recuerden, si nosotros no nos conocemos realmente nuestras deficiencias, nuestras fortalezas, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces yo propongo que hagamos, que se dé un diplomado de directivos en el cual incluyamos directores de escuela, supervisores y supervisores generales, pero que vengan desde un análisis de la inteligencia emocional, una verdadera comunicación, asertividad y manejo de conflictos, porque son muchos los que se manejan en una escuela, mediaciones, escuelas inteligentes, creatividad aplicada a esos conflictos y sobre todo aterrizar para darles herramientas para que realmente formen una estrategia para que logren sacar un plan operativo de su escuela y que además se lleve un seguimiento y evaluación y que se nos vaya certificando. De esa manera seríamos auténticos líderes. Y termino diciendo una frase de Fred: nunca he visto buenas escuelas con un mal director, ni una mala escuela con un buen director. He visto cómo malas escuelas se convierten en buenas y lamentablemente cómo destacadas escuelas se precipitan rápidamente hacia el declive. En todos los casos, el auge o el declive pudiera verse fácilmente reflejada en la calidad del director. Gracias. Agradecemos la participación de la ciudadana Rosa Emma Alvarado Castillo y corresponde a la ciudadana María Teresa Ortiz Landín. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana Elodia Córdoba Rangel. Corresponde el uso de la voz al ciudadano Jesús Cruz Martínez. El cambio. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fanny Dalia Torres Bustillos, vengo del estado de Chihuahua, soy profesora de telesecundaria. El título de mi propuesta es cómo elevar la calidad de la educación. Es necesario definir lo que implica una educación de calidad. ¿Quiénes son los involucrados en este proceso? Sobre todo, ¿quién debe garantizar que la educación se ejerza como un derecho, permitiendo el desarrollo integral de todos los individuos y, por lo tanto, sean personas exitosas en todos los ámbitos, beneficiando el progreso de nuestra sociedad? Por lo que se requiere la participación comprometida de las familias, los profesores, la sociedad y el gobierno, pero como parte fundamental, pues es quien planea, quien dicta las leyes y ejerce el presupuesto. Todo lo anterior sin perder de vista que la educación es la vía para el desarrollo de nuestro país. En las escuelas es donde se gesta la calidad de la educación, pero para que esto suceda debe haber toda una estructura respaldando este proceso. Mis propuestas son las siguientes. Reformas de fondo, sobre todo que el principal beneficiado sea el alumno, el principal actor de la educación. Presupuesto suficiente y sobre todo equidad en la asignación de dicho presupuesto, empezando por dotar a las instituciones escolares de infraestructura suficiente, pero iniciando por las zonas más marginadas, para evitar que se siga ampliando la brecha existente hasta el día de hoy entre alumnos del medio rural y el urbano. Pues pareciera que se quiere que haya estudiantes de primera, de segunda y hasta de tercera categoría. Revisar las formas de funcionamiento de los consejos técnicos de nivel de escuela, zona, para que lleven a cabo acciones diferenciadas
de actualización, análisis del plan y programas educativos, seguimiento de los programas descentralizados, análisis y reflexión y mejoramiento de la práctica docente. Establecer un orden en la aplicación de los recursos para obtener los mejores resultados. Los recursos que se otorguen a las instituciones deben considerar el contexto escolar, los proyectos de profesionalización, los materiales de apoyo que permitan un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de competencias, los docentes con alto nivel de desempeño. Se debe promover la formación integral del alumno a través de las siguientes acciones: destinar espacios físicos, tiempo y recursos en las escuelas para promover actividades cívicas, deportivas, culturales, artísticas, literarias, científicas, recreativas y de convivencia familiar. Generar servicios psicopedagógicos a través de la creación de plazas de psicólogos, médicos, nutriólogos para atender la higiene, la salud física y mental de los educadores y de los educandos. Se deben generar acciones emprendidas por iniciativa propia de los centros escolares en pro de la mejora educativa. Por ejemplo, la elaboración de una planeación estratégica que rija la vida cotidiana de la comunidad escolar. Es necesario que la escuela atienda con calidad a los retos sociales de la actualidad, como violencia, acoso escolar, desatención familiar, y contar con lo siguiente: promover la prosperidad social mediante programas de bienestar que auspicien la seguridad, el empleo, la cultura, el deporte, el arte, la ciencia y la tecnología como medios de arraigo ciudadano en comunidades de familias integradas. Promover la seguridad interna y externa de las instituciones escolares a través del trabajo colaborativo entre el Consejo de Participación Social y las autoridades estatales y municipales. Prevenir la violencia doméstica y el abuso hacia los menores, poniendo en práctica programas de rehabilitación familiar y estableciendo relaciones funcionales y permanentes entre las autoridades estatales y municipales. Y cierro con lo siguiente: la tarea de una educación de calidad corresponde a todos los actores que en ella intervienen. En primer lugar, al alumno, que debe ser el elemento más importante en la jerarquización. Docentes, directivos, padres de familia y gobierno, trabajar todos en conjunto para lograr la educación que los ciudadanos de nuestro país nos merecemos. Gracias. Muchas gracias. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana María del Carmen Nájera Chávez. Buenas tardes. Buenas tardes. María del Carmen Nájera Chávez, del estado de Sinaloa, directora de nivel preescolar a sus órdenes. Para organizar la escuela de educación básica y garantizar que ésta sea eficaz, se requiere de un genuino análisis de la estructura social y de los procesos que intervienen en ella. Los factores que la conforman son de carácter familiar, institucional, económico y político, mismos que presentan características propias que afectan de diferentes maneras el desarrollo del trabajo educativo. Y para que esto sea la base sólida del andamiaje que va a facilitar que la escuela atienda con calidad los retos educativos actuales, se requiere la decisión institucional auténtica de educar a sus ciudadanos, reconociendo que la problemática rebasa a la escuela y que la solución es compartida. Tema de lo que varios de los integrantes de los que han participado han hablado: la situación social, económica, política del país, que viene a afectarnos al interior de las escuelas, y que la culpa de que salimos reprobados no está la causa en la escuela y en los maestros, está en un sistema social que no ha permitido que nuestro país progrese como debería de ser. El modelo de gestión estratégica y el modelo educativo de desarrollo de competencias aún vigentes deberán evolucionar y concretizar sus formas de operación, no necesariamente descartarse por otros, ya que se considera que ambos presentan el enfoque adecuado, contienen los elementos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios y suficientes para alcanzar el éxito de los propósitos del sistema educativo nacional. Sin embargo, es dentro de los procesos institucionales donde se ubican las áreas de mejora, ya que si transitamos a un modelo de gestión
que por ejemplo pudiera ser el de calidad total o cualquier otro, pero o se recrudece el normativo, como estamos viendo que es lo que va la tendencia. Entonces, y a un modelo pedagógico de cualquier corriente teórica, pero continúan dirigiéndolo personas con un mismo paradigma, cuyas actitudes e ideas hacen que las reformas pierdan su razón de ser en la práctica real de las escuelas. Los procesos no serán transformados. El cambio de paradigma deberá identificarse con un enfoque humanista y vanguardista y tener una relación directa con la corresponsabilidad de las familias dentro de la escuela. En cuanto al modelo educativo, una adecuación necesaria sería la de abordar los temas de relevancia social no como contenidos transversales, sino como componentes del currículum para su estudio, análisis, reflexión y propuestas, a fin de propiciar un aprendizaje significativo, construyendo los valores universales de forma práctica e incluir propuestas de educación ambiental para la sustentabilidad de forma sistemática. En cuanto al maestro como sujeto, y dentro del andamiaje que requieren ambos modelos, se ubica por principio en la seguridad laboral del trabajador, en un sueldo digno, en una verdadera profesionalización, en el rescate de la figura de autoridad que debe ser un maestro. Se requiere fundamentalmente que esa revalorización se generalice, impactando en la percepción social. Si a través de los medios masivos de comunicación se ha instalado en la conciencia colectiva una concepción de demérito de la figura del maestro, es momento de invertir el proceso utilizando ese mismo medio. Porque la dificultad de logro de los propósitos fundamentales de la educación se deben a la actitud casi generalizada de padres de familia y alumnos, caracterizada por la falta de respeto. Y el docente, a su vez, asume una actitud defensiva y negativa, convirtiéndose en un ciclo vicioso que no permite la evolución correcta de una mejora continua en su profesionalización, ya sea la calidad de la intervención pedagógica. Esa visión deformada de la escuela invalida la corresponsabilidad que debe existir entre esta y las familias. Otro factor es la formación y actualización docente, ya que es indispensable que se le prepare no solo con información teórica y metodológica, sino que se requiere introducirlo en una dinámica de desarrollo humano, brindándole una atención integral. De ahí la necesidad de ofertar talleres, cursos, diplomados y posgrados gratuitos, enfocados a que él y la docente revaloricen su importante función dentro de la sociedad como formadores de las nuevas generaciones. Factores como la dotación de una infraestructura y materiales didácticos adecuados son una necesidad reconocida. Sin embargo, no se invierte en los edificios escolares y la aportación de tecnologías no se ha manejado ni correcta ni mucho menos suficientemente. Por último, y siendo el factor principal, hablamos del respaldo de las autoridades educativas. Es decir, se demanda que la gestión institucional esté realmente al servicio de la escuela y del aula, objetivo de la reforma del 2002, donde se aspiró a que toda la estructura directiva, la escolar, la supervisión y el sector, así como las autoridades estatales y nacionales, habrían de asumirse como integrantes de un colectivo donde su trabajo se desarrolla para facilitar al maestro su tarea de educar con el fin de impactar en la calidad del servicio educativo. Muchas gracias por su participación. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana Susana Cristina Pérez Martínez. Buenas tardes. Teníamos una presentación, por favor. Mientras ponen la presentación, comenzaría por hablar acerca de lo que es la propuesta. Conocemos, es un vocablo común el término madurez y cómo lo entenderíamos nosotros en nuestros niños. Pensamos en un niño cuando es maduro, cuando es un bebé, no lo podemos dejar solo ni un solo momento. Y conforme va creciendo, en edad preescolar podríamos dejarlo algunos momentos, pero con supervisión. Nada más una moción. Sí. La presentación no está cargada aquí, entonces... Sí, se entregó. Se entregó. Un momentito. Susana Cristina Pérez. Autogestión se llama. Autorregulación. Sí. Perdón. Entonces les decía. Permítame.
Sí. Bueno. Bien, adelante, iniciamos el tiempo. Ok, entonces, tenemos la propuesta que es la evaluación de la capacidad de autorregulación institucional o madurez institucional mediante un modelo descriptor y relacionado con los indicadores. ¿Cómo podríamos decir que una institución es madura y capaz de autogestionarse? Que es la propuesta a través de los consejos técnicos de nuestra nueva política educativa. Más avanzamos, por favor. ¿Cuál es nuestro contexto? Tenemos las noticias acerca de que van a ser, va a haber una promoción y va a haber un estímulo para aquellas escuelas que logren autorregularse. Por otra parte, tenemos el acuerdo secretarial 717 en el que se establece que las escuelas, los estados, todos los niveles educativos tienen la obligación de favorecer la gestión. Entonces tendríamos que caminar en terreno común acerca de lo que es la gestión y cómo podríamos hacerla mejor, porque caemos en lo que se mencionaba ya, promover o tratar de mejorar no nos resuelve en pesos y centavos acerca de qué hacer. Avanzamos, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la capacidad de autorregulación institucional dentro de todo un sistema. Se propone, tenemos las guías de consejo técnico en las que se está asumiendo que la escuela va a ser capaz de autorregularse totalmente por sí misma y efectivamente la escuela tendría la capacidad de determinar su ruta de mejora, vamos a ver bajo qué condiciones. Sin embargo, esa regulación no puede ser totalmente autodeterminada porque dependemos de toda una estructura. Pertenecemos a todo un organismo que tiene que ver con una zona, con una supervisión, con una dirección general. Entonces, tenemos que encontrar ese apoyo y esa madurez institucional en todos los niveles. Avanzamos, por favor. Perdón, retrocede. Aquí es cuando estamos hablando. La autorregulación sería la capacidad que nos permite autodeterminarnos en lo educativo, lo pedagógico, lo administrativo. Curiosamente, hemos traído a la mesa de discusión lo administrativo en bastantes ocasiones. Sin embargo, recordemos que también se espera de nosotros la autodeterminación pedagógica, el lograr encontrar los mejores caminos y los mejores juegos que vamos a jugar para dirigirnos a los aprendizajes esperados. Por otra parte, la institución no puede ser entendida como la escuela. La institución somos un organismo y como tal debemos entendernos, somos parte de un todo mucho más amplio y en ese sentido tendríamos que manejarnos para entender la autorregulación del conjunto. Adelante, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Bueno, es que necesitamos lograr la autorregulación. Hacíamos hace un momento la comparación de un niño. Cuando yo tengo un niño, conforme va creciendo y madurando, es capaz de estar solo más tiempo hasta que llega el punto en el que se nos va a estudiar, pone su departamento y va a ser un adulto responsable y se va a autorregular. ¿En qué momento podemos decir que la escuela se autorregula? Tenemos la historia de PEC en el estado de Sonora, que es donde vengo. Tiene 10 años operando, está en su 11º ciclo. Sin embargo, PEC por sí mismo no podemos afirmar que escuelas que llenaron los formatos del modelo estratégico de gestión necesariamente alcanzaron la madurez institucional. Incluso no hay una verdadera correlación entre la necesidad pedagógica de aquellos gastos ejercidos con lo que se pidió. Entonces, es capaz de ejercer los derechos legales que nos los está dando la ley de educación y fácticos para el logro de los objetivos dentro de la comunidad. Finalmente, la única forma de actuar es por convicción. Vamos a ver entonces cómo podemos avanzar hacia eso y pasar de las ideas a hacer un trabajo en equipo. ¿Cuál sería? Sí, adelante. El procedimiento sería, uno más, por favor, sí. Valorar el modelo. Ya pasamos esa parte en el Estado, relacionar la autorregulación con resultados educativos, identificar qué nos está obstruyendo y hacer propuestas específicas de mejora. Más adelante nos vamos a ir bien rápido. Sería investigar a futuro cuál es qué tan válido. Más adelante, por favor, pasamos rápido porque queremos llegar. Gestión descentralizada es eso, el gestionarnos desde cada uno de los puntos que conocemos. Este es el modelo. Aquí tenemos el modelo. Se construye de lo que es el autoconocimiento, cuáles son mis deficiencias, la temporalización, cómo hago uso de mi tiempo,
la perspectiva del alcance. ¿Cuál es mi alcance dentro de mi comunidad? ¿Qué puedo lograr yo? ¿Cómo me veo yo dentro de la comunidad como institución? ¿Qué tanto traigo puesta en la camiseta de mi institución, la institucionalidad, la apropiación del medio? ¿Qué tanto considero yo el medio? Ojo, si nos pasamos en alguno de los indicadores, estaríamos fuera de eso. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación y el uso de la teoría pedagógica y la teoría disciplinar? Con estos componentes podríamos estar avanzando. Hay toda una correlación con los resultados, que son, no solamente aprendizajes, niveles de ingreso a nuestra escuela y permanencia en el nivel superior, que es lo que busca finalmente el Acuerdo 592. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde la participación del ciudadano Saúl González Aguilar. Bien, dos circunstancias. Ahora daremos paso a 4 ponencias que se han recibido en este momento aquí en la mesa y solicitarles amablemente, antes de que se retiren, si nos hacen favor de hacernos entrega de los cuestionarios que nuestras compañeras coordinadoras de mesa nos han hecho el favor de distribuir, en virtud de que todos estos documentos, posteriormente hay todo un equipo de trabajo dentro de la subsecretaría que hace el análisis tanto de las reflexiones como de las percepciones que ustedes están obteniendo. Les agradecemos mucho esta consideración. Y cedo el uso de la voz al ciudadano Ernesto Morales Ruiz. Buenas tardes, mi nombre es el profesor Ernesto Morales Ruiz, vengo de Benito Juárez, Sonora, soy director y ATP. El tema es la escuela como transformación educativa. Ahí me enfoqué principalmente para crear una verdadera transformación en 3 puntos. Los rasgos mínimos de la normalidad para la calidad educativa, los consejos técnicos escolares, la elaboración de la ruta de mejora y su evaluación, y los actores de la gestión educativa. Hablando de los rasgos mínimos, yo creo que hay que irnos más a fondo y aplicar lo que es un verdadero perfil y enfocarlo a lo que es la planeación, y que el docente conozca lo que son los tipos y modalidades de evaluación. Asimismo, el conocimiento íntegro de planes y programas, porque lo vemos muy reflejado en los exámenes externos que nos realizan, que muchos salimos con muchas deficiencias. Y el uso de las tecnologías, ahí principalmente me enfoco al estado de Sonora, que fuimos beneficiados con las Compus MX, y en la actualidad hay alrededor de 12,000 docentes que todavía no encienden la Compu MX. El segundo elemento, que es los consejos técnicos escolares, pues tenemos que irnos a la realidad, y la ruta de mejora pues debe ser elaborada en el centro de la misma institución, y ahí mismo esa ruta de mejora sirva para que el ATP y el supervisor realice un verdadero acompañamiento sobre asesorías desde el punto de vista psicopedagógico. El otro son los actores de la gestión educativa. Una vez que se elabore esa ruta de mejora, que esa ruta de mejora se presente a los padres de familia, a las asociaciones civiles, a las autoridades educativas y civiles, sindicales, para que haya una responsabilidad integral, porque en ocasiones nosotros hacemos una ruta de mejora y lo hacemos al margen de muchas autoridades. Y yo creo que es necesario que toda la comunidad educativa y todo el contexto conozca qué es lo que se está haciendo o qué se quiere hacer en cada ciclo escolar, en cada una de las escuelas. Y de esa manera evaluar el compromiso de cada uno de esos actores, porque estamos viendo
que nada más evalúa al docente y al alumno, la función directiva, y los demás quedan al margen de esa evaluación permanente que nos están día con día señalando. Es todo lo que traemos. Muchas gracias por también hacernos partícipes, aunque no estemos registrados. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana María Isabel Navarro. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí, compartir con compañeros que tienen un dominio pues muy pleno de lo que es la función educativa. Soy la maestra María Isabel Navarro, vengo de Sonora, soy directora de preescolar y he tenido por ahí también la suerte de trabajar para la Universidad Pedagógica. He escuchado a lo largo de lo que es la mañana de este foro, comentar varios puntos muy importantes, muy interesantes, relacionados con lo que es o pudiera ser útil para que una escuela fuera o sea una escuela eficaz. Sin embargo, voy a yo atreverme a compartirles un punto esencial que considero, en lo personal esencial, para que una escuela sea eficaz. Y hago alusión a lo que es la gestión. La gestión, que vamos a definirla como un proceso que enfatiza la responsabilidad de trabajo en equipo e implica construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Yo creo que todos conocemos que hay diferentes tipos de gestión. Tenemos por ahí la gestión institucional, que algunos autores involucran aquí a las autoridades, secretaría, jefes de sector, supervisores. Tenemos también la gestión escolar, que es la que es inherente específicamente a la escuela, y la gestión pedagógica, que es la en donde el maestro desarrolla su trabajo. ¿Qué es importante entonces aquí? Que primeramente nosotros, si queremos una escuela eficaz, nos ubiquemos según las funciones que desempeñamos en relación con la gestión que debemos de desarrollar. Para que una escuela sea eficaz, debe de haber un liderazgo muy profesional, una visión de objetivos y metas muy compartida por todos los integrantes, un ambiente que estimule el aprendizaje y la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Expectativas elevadas por parte de la escuela, los alumnos, los padres de familia, el maestro, el director. Una enseñanza con propósitos, y esos propósitos bien ubicados y relacionados con aprendizajes o desarrollo de competencias que le sirvan al alumno para hacerle útil en su vida. También una escuela eficaz es aquella en la que las familias colaboran de manera constante con la escuela, no la dejan sola. Y por supuesto va a ser una escuela eficaz aquella que tenga un supervisor y un jefe de sector directamente relacionado con los propósitos de esa escuela. ¿Qué se requiere entonces? ¿Cuál es mi propuesta? Primeramente, otorgar una libertad completa a directores, profesores y alumnos, porque somos nosotros los directores los que materializamos esas políticas educativas. Cambiar la perspectiva piramidal de trabajo por un trabajo colaborativo horizontal. En ocasiones en las escuelas se dan necesidades administrativas, de operación, de funcionalidad, y generalmente por ahí nos llevan a que pidamos primero una autoridad al supervisor, jefe de sector, y así nos vamos, ¿no? Cuando es la escuela la que está viviendo la situación emergente. Incentivar, preponderar el trabajo del jefe de sector y del supervisor, a fin de que se involucren de forma directa con los procesos de gestión que realizan las escuelas. Aquí creo yo que la cuestión administrativa resta mucho de ese tiempo y en ocasiones no conoce el jefe de sector
la situación que está viviendo una escuela o por qué una escuela no es eficaz. Simplemente ejerce el control. Entonces es importante que pues ellos participen de una manera activa en esos procesos de gestión de sus escuelas, de las escuelas, de sus sectores, de sus zonas escolares. También es importante actualizar los currículos de las normales o la currícula de las normales para que esos futuros maestros pues tengan una idea bien vivenciada de lo que es una gestión, del compromiso que ellos van a asumir al llegar a una escuela y que lleven esa perspectiva de que la escuela va a ser eficaz en la medida de que ellos se comprometan y sean responsables con la misma escuela. Por último, yo creo que todos estamos padeciendo un poquito de esto ahora que viene, que la escuela se va a quedar responsabilidad del director, de los padres de familia. Involucrar a los padres de familia a cambiar o reorganizar las escuelas para padres de tal manera que no nada más sean temas de actualización para ellos, sino jalarlos, involucrarlos, incentivarlos para que ellos se comprometan con la escuela, un compromiso constante. Muchas gracias. Aquí, sí. Se ha agotado. Gracias. Muy amable. Corresponde el uso de la voz a la ciudadana María Angélica Villa Benítez. Con permiso, buenas tardes. Angélica Villa, auxiliar técnico pedagógico de la zona escolar 023 de Culiacán, con 14 escuelas ubicadas en periferia urbana y en zona rural. Organizar versus funcionar, parece tan obvio, pero no siempre todo lo que se organiza funciona como se quisiera. Sin embargo, sostengo en esta propuesta que lo que bien se organiza en un centro escolar, bien funciona, con la participación de toda la comunidad educativa, con trabajo colaborativo. Esto no es por añadidura. Cuando en el proceso se suceden una serie de cuestiones, pues es importante estar todos atentos. ¿Cuáles son esos aspectos que desde la práctica, desde la teoría y desde los últimos 15 años, recuperando lo aprendido desde la gestión educativa estratégica, nos permite recuperar acá en el nuevo modelo educativo lo que valga la pena recuperar? Es decir, esos aspectos clave que hacen que una escuela se organice y funcione eficazmente. Lo que sabemos todos, contar con una visión clara de la escuela que se tiene a la escuela que se quiere, con un propósito compartido para el logro de la misión institucional, que es lo que hemos venido platicando, atención a la diversidad de todos nuestros alumnos y alumnas, equidad y calidad unidos. Entre estos aspectos clave, se señala que una escuela es organizada y funcional cuando es capaz de valorar la situación educativa por la que está pasando, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, reconociendo nuestras áreas de oportunidad y nuestro contexto. Cuando una escuela es capaz de identificar sus formas de interactuar, de comunicarse, de hacer las cosas en la práctica diaria, cuando es capaz de planificar sus acciones, cuando está abierta al cambio, a la transformación de sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje, cuando planifica el cambio, cuando reconoce y acepta que vive un proceso acompañado, orientado hacia la mejora continua de sus procesos desde la supervisión, desde la asesoría técnica, cuando pone en el centro de sus esfuerzos diarios el desarrollo integral de todos sus alumnos, cuando se evalúa constantemente y permite que le autoevalúen desde lo externo y valora sus logros, pero también identifica sus retos y sus desafíos, cuando implementa sus planes de mejora con sentido, no para cumplir con el producto de la sesión de consejo, sino para fortalecer verdaderamente sus procesos y sus resultados educativos, cuando observa y registra sistemáticamente qué está sucediendo en su escuela, sus progresos, sus fortalezas, sus debilidades, y fundamenta esto en fuentes de información diversas y le pregunta a todos cómo vamos y no se autoengaña, cuando es capaz de involucrar a todos los actores educativos dentro y fuera, cuando desarrolla un trabajo colaborativo que les permite a todos el logro de sus objetivos y metas propuestas, cuando asume y cumple compromisos compartidos como colectivo, no solo en el plano individual, sino como un equipo, que suma esfuerzos, que suma voluntades, que sabe gestionar no solo recursos materiales, sino aquellos recursos que vengan a enriquecer no solo la infraestructura educativa que tanta falta nos hace, sino también la parte de la calidad humana, la parte de los materiales didácticos, de los recursos tecnológicos apropiados, que sabe dialogar, que sabe comunicarse, que sabe generar ambientes democráticos, propicios para la inclusión, para el aprendizaje, cuando sabe convivir sanamente y armónicamente. El cumplimiento efectivo de estos y otros aspectos clave, pues no es una tarea sencilla,
parece una visión romántica, soñadora, puede ser que sí lo sea, pero se vislumbra con gran posibilidad de éxito porque lo hemos vivido en los últimos 15 años en gestión educativa estratégica, porque sabemos que hay cosas que recuperar y sabemos que hay cosas que descartar. Cuando la escuela pública se ve fortalecida desde el propio centro, con un líder directivo transformacional, con un acompañamiento sensible desde la estructura, con una amplia posibilidad de gestionar con autonomía su propio hacer, su propia forma de organizarse, cuando aprovecha al máximo su espacio de consejo técnico escolar colegiado que hoy por hoy tenemos. Qué bueno que lo logramos y que lo tenemos de vuelta. Cuando todos estos contenidos permitan a la escuela ir fortaleciéndose a través de un desempeño profesional colectivo, directivo, de docentes, de asesores, de supervisores, pero con la generosidad de trabajar juntos, día a día, brazo a brazo, codo a codo, por todos nuestros alumnos y alumnas, cuando se ha dicho, y se ha dicho siempre, y lo sabemos los maestros, que es el núcleo central de nuestra escuela pública mexicana. Gracias. Muchas gracias. Toca el uso de la voz a la ciudadana Iris Noelia Arellano Galarza. Adelante, maestra. Bien, soy la profesora Iris Noelia Arellano Galarza, soy supervisora escolar, trabajo aquí en Tijuana. Tomé el tema, el papel de la supervisión y de otras instancias de apoyo en el logro de una escuela de calidad. En el documento que nos envían, dice que una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. Yo estoy de acuerdo con eso. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa y de una sociedad más justa y próspera. Los mexicanos hemos dado a la educación una muy alta importancia a lo largo de nuestra historia. Para avanzar en el logro de una educación de calidad, con equidad e inclusión que cumpla con dos grandes propósitos de la educación básica como son aprender a aprender y aprender a convivir. Es preciso revisar el modelo educativo con el fin de establecer aquello que es menester transformar porque ha quedado obsoleto y traba su avance, y para definir asimismo aquello que es preciso mantener y potenciar porque constituye un valor en nuestra educación. Sin embargo, actualmente el papel del supervisor se encuentra en un proceso muy difícil, en un proceso de transición que va desde las prácticas empíricas en la tarea que día a día va desarrollando en su zona escolar, hasta la construcción de una nueva cultura que es la de la capacitación y actualización como una acción permanente y que le permite construir equipos de trabajo colaborativo encaminado precisamente a mejorar la calidad de la educación. Si consideramos que una de las premisas de la educación es que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a convivir, es necesario primero hacer este ejercicio entre quienes se dedican a la enseñanza. En este sentido, el papel del supervisor es fundamental para transformar los paradigmas tan arraigados en el magisterio. Uno de ellos es en el sentido de que el maestro tiene derechos, beneficios y hasta privilegios, que a partir de los usos y costumbres se han convertido en una ley. El supervisor actualmente tiene que promover cambios significativos en la interpretación de la ley con sus directores y debe crear ambientes de confianza que inspiren a directivos y docentes a hacer una realidad la visión y la misión del sistema educativo nacional y que la acción de la escuela verdaderamente se centre en los aprendizajes de los alumnos. Considerando todo esto, perdón. Sorry. Considerando lo anterior, Rosalba, ¿me puede ayudar, por favor? Considerando lo anterior, proponemos que se reconozca que el director es una figura que coadyuga a la transformación del sistema, pero que necesita el apoyo institucional
para realizar el ejercicio, bájele por favor, bájele, el ejercicio de su práctica diaria. Que el supervisor, que es una autoridad escolar, requiere el apoyo institucional para el ejercicio de su función. Que el supervisor escolar debe tener la posibilidad de seleccionar a sus equipos de asesores que les permitan hacer un trabajo de asesoría y acompañamiento puntual en las escuelas a su cargo. Que los supervisores cuenten con los recursos humanos suficientes para garantizar la prestación del servicio educativo. Y no me refiero solamente a los ATPs, sino también a los maestros. Propongo, pues, que se destine presupuesto para implementar talleres que capaciten sistemáticamente a supervisores y ATPs, que se brinde el presupuesto y programa y calendaricen capacitaciones a directores y que se apliquen las sanciones a quienes no participen en dichas capacitaciones, que se brinde a la escuela un tiempo para organizar y revisar sus propios procesos, ya que a nivel nacional se ha implementado en los colectivos docentes, tiende a limitar sus propios procesos. Que realmente se reconozca la facultad de las autoridades escolares para implementar los proyectos educativos que son adecuados para su contexto social. Que se permita a las autoridades escolares aplicar las medidas necesarias para garantizar los derechos a los alumnos, su derecho a recibir una educación y un espacio libre de violencia, ya que el derecho de uno no debe estar sobre el derecho del otro. Cuando los supervisores tengamos estas condiciones mínimas, estaremos en la posibilidad de hacer que la Estrategia Nacional de cumplir con los rasgos de la normalidad mínima realmente garanticen el incremento del logro educativo. Termino con una frase de Claudio Naranjo: no está en ninguna norma, pero tendremos que cambiar el corazón de los hombres, sobre todo de los maestros, para cambiar al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar la presente sesión, comento a todos los presentes que la evidencia de los trabajos aquí expuestos se integran por las ponencias escritas, la relatoría, el video institucional que estará disponible en la plataforma de la Secretaría de Educación, conforman la memoria y los puntos relevantes de este foro regional. Además, en cumplimiento al ejercicio de transparencia de este foro, les informo que los trabajos de esta mesa iniciaron a las 12:50 con un registro de 28 ponencias, adicionándose 4 más, que dan un total de 32 trabajos, de los cuales 19 fueron expuestos, 13 no fueron expuestos, que dan el total de registro de la mesa, cerrándose la lectura a las 14:36. Agradecer a nombre de la Secretaría de Educación Pública y del equipo de trabajo que hoy hizo posible la realización de esta mesa y por supuesto de todos ustedes, ponentes y asistentes, su participación en este 6º Foro de Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo en educación básica Región 1, integrado por los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y por supuesto Baja California, así como también reconocer el apoyo y la colaboración de las autoridades educativas del estado de Baja California por las atenciones y facilidades aquí brindadas. Deseamos a todos ustedes muy buena tarde y muchas gracias por los trabajos aquí desarrollados. Muy buena tarde.